por masa. Hoy ya no es más así, es por número atómico, ya lo vamos a ver, que es la cantidad de protones que hay en el núcleo, y no por masa. Es muy parecida a la tendencia, pero hay algunas inversiones, ¿sí? Bien, entonces, el átomo, vamos a hacer como un repaso. Esperen que me están hablando por el chat. ¿Qué me pusieron? Una noticia. Ah, sí, eso, me la mandaron. Yo la había puesto como recurso en la tabla en el aula virtual, y después la cambié por otra que tiene como más información. La de Google está buena porque es así en 3D, tiene realidad aumentada, creo, para los celulares que funcionan así, el mío no, entonces yo no logré ver mucho. Pero está bueno porque pueden girar el átomo y ven así como los electrones. Entonces, gracias, Caro, está re bueno ese recurso. Y bueno, en el aula virtual, acuérdense de tenerla abierta, en un ratito vamos a leer una nota, y también les puse una tabla interactiva, donde ustedes pueden ir tocando los elementos y les va dando distintas informaciones, ¿sí? Bueno, gracias. Sigo. Entonces, para repasar un poco de lo que habíamos visto la otra vez sobre lo que es un átomo, es la parte más pequeña de la materia que se identifica con un elemento, ¿sí? Nosotros hoy sabemos que el átomo, por más que el nombre signifique indivisible, el átomo es divisible, tiene partículas, protones, neutrones y electrones, que a su vez los protones y los neutrones son divisibles, entonces no es la parte más chiquita de la materia, pero sí es lo que me dice que lo que diferencia un elemento de otro es cómo son esos átomos, ¿sí? Bueno, obviamente todo lo que vemos está hecho de átomos, el tamaño es hiper chiquitito, un ángstrom es del orden de 10 a la menos 10 metros, se han visto en notación científica ya, y a esa escala de tamaños no podemos usar la mecánica clásica en absoluto, por supuesto, y se utiliza la mecánica cuántica. La mecánica cuántica fue la que ayudó a terminar de entender y ordenar la tabla periódica, ¿sí? Ya vamos a ver. Entonces, como habíamos visto la otra vez, se habían dicho eso de que somos casi todo vacío. Sí, la masa del electrón está prácticamente toda en el núcleo es muy chiquito en comparación con el tamaño del átomo. Obviamente ninguna imagen está a escala, porque si fuera a escala pondríamos en el... A ver, me están hablando. Ah, ok, hablo así entonces. ¿Me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Sí, mucho Dale. mejor. Sí, mucho mejor. Disculpen, lo que pasa es que como por ahí se escucha mucho ruido de afuera, pero si no se escucha nada, todo bien. Buenísimo, vuelvo entonces. Si pusiéramos el núcleo en un punto, los electrones estarían, si quisiéramos hacer un dibujo en escala, obviamente no entraría en una pantalla. Entonces siempre se hacen estos dibujitos con los electrones girando alrededor de un núcleo súper gigante para lo que en realidad es, ¿sí? ¿Qué me dice que un átomo es de un elemento en particular? La cantidad de protones, ¿sí? Obviamente, si ese átomo es neutro, entonces va a tener la misma cantidad de electrones, ¿sí? Pero como vimos, la química se basa en la parte de los electrones, intercambios de electrones, que compartan electrones los distintos átomos. Entonces decimos que la tabla periódica se ordena por cantidad de protones, ¿sí? Que eso es invariable en la química. En la física, cuando hay fusiones, fisiones nucleares, eso puede cambiar. Pero para nosotros, para la química, el núcleo nunca cambia, ¿sí? Es algo estable en las reacciones químicas. Y sí cambia el orden y la cantidad de electrones dentro del átomo, ¿sí? Habíamos visto también que un núcleo tiene una cantidad de protones, y como todos los protones tienen carga positiva, son necesarios neutrones, que son partículas sin carga, para estabilizarlos. La cantidad de neutrones determina qué isótopo. Y habíamos visto el ejemplo del carbono 12, carbono 13 y carbono 14, que tienen distinta cantidad de protones, ¿sí? Bueno, nada, vamos a dejarlo ahí en la parte del núcleo porque no nos interesa tanto en química. Y la cantidad de electrones determina si es neutro o es un ion. Cuando un átomo gana un electrón, se convierte en un anión, y cuando pierde un electrón, se transforma en un protón. Catión, perdón, un protón no, jamás. En un catión. Bien. Esto, cuando el átomo se va haciendo cada vez más grande, va teniendo cada vez más protones. Si tiene muchos protones, tiene mucha carga positiva. Y para que ese núcleo sea estable, cada vez hace falta que yo le ponga más neutrones para estabilizarlos, porque si no, esa carga positiva
se repelirían todos los protones y serían. Y todos esos átomos, esas partículas nucleares están unidas por un tipo de fuerza que se llaman fuerzas fuertes, y son fuerzas de muy corto alcance, pero muy corto alcance. Entonces, si yo tengo un núcleo cada vez más grande, las fuerzas entre esas partículas empiezan a debilitarse mucho. Están como muy bien unidas las que están bien pegadas, pero cada vez menos con las que están más alejadas. Entonces esos núcleos se vuelven muy inestables y por eso los átomos empiezan a ser radioactivos. Empiezan a desintegrarse esos núcleos y desaparece un elemento como tal para convertirse en otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que... Mira, discúlpame. Sí. Vos sabés que cuando hablas de química, duplicás la velocidad o triplicás de lo que veníamos hablando hasta recién. O sea, me cuesta mucho seguirte en estas partes que son más específicas y en serio, duplicás la velocidad, por lo menos. Ah, hablo muy rápido. Sí, O sí, doy mucho contenido. hablas muy rápido, o sea, lo decís muy rápidamente, mucho más velocidad que la que puedo ir. Ok, vamos más lento, vuelvo. ¿Querés que vuelva a...? Puede ser, mira, porque te digo... Sí, por favor. Sí, de una. Disculpen, yo me quedé con que como leímos la nota el otro día, dije, ya se sabe el modelo atómico y me van a odiar, pero vamos de nuevo, no tengo ningún problema. Volvamos a acá, o volvemos a acá. ¿Con qué empiezo? ¿Con átomo? Sí, con átomo. Con átomo. Bárbaro. Bien, entonces, vamos a pensar, en realidad vamos a ir como más para atrás. Toda la materia que conocemos está hecha por átomos, ¿sí? Dijimos que los átomos son muy chiquititos y hoy sabemos que el átomo está compuesto por partículas adentro. Tiene protones, neutrones en el núcleo y tiene electrones afuera, ¿sí? ¿Qué hace diferente un átomo de carbono o un átomo de oxígeno? Bueno, la cantidad de protones que hay adentro del núcleo, ¿sí? O sea, son los dos átomos. Yo puedo tener un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, pero esos átomos van a ser diferentes, ¿está? Y la cantidad de protones que tiene un átomo va a determinar de qué elemento es. Por ejemplo, si yo agarro un átomo que tiene 7 protones, es un nitrógeno, no hay vuelta. ¿Tá? Entonces agarro un átomo, le cuento los protones, ya sé qué elemento es. Por eso decimos que la parte más chica de la materia que yo puedo identificar con un elemento es un átomo. Porque si agarro un protón no es un elemento, el protón está en todos los átomos. ¿Está? Entonces si yo cuento los protones, determino a qué elemento químico pertenece ese átomo en particular. ¿Está? ¿Y qué pasa? Los átomos son súper chicos, entonces toda la dinámica de lo que pasa dentro del átomo, cómo se mueven los electrones, a qué velocidad se mueven los electrones, cómo interaccionan, están determinadas por la mecánica cuántica. ¿Sí? Porque ahí las leyes de Newton, por ejemplo, no funcionan. Yo no puedo describirlo como una órbita de un planeta porque no es así. ¿Sí? Los electrones incluso son... hay algo que se llama la dualidad onda-partícula. Las llamamos como partículas, porque es una partícula, pero se comporta como una onda. En muchas situaciones y en muchos experimentos lo vemos como una onda. Entonces ahí obviamente no podemos decir, el electrón se está moviendo así, le puedo seguir el camino. Vieron que hay un chiste de la posición y la velocidad. Al mismo tiempo no la podemos saber. Y eso es todo por ese comportamiento raro que tienen las partículas cuando nos vamos a un tamaño tan chiquitito, como el tamaño del átomo o del electrón. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, perfecto. Bien, ustedes me paran, por favor, porque yo me copo y arranco y no es la idea. Entonces, habíamos dicho que el átomo, entonces, tiene un núcleo en el centro y electrones dando vueltas de alguna forma que no nos importa cómo, pero se están moviendo en alguna zona del espacio. Esa zona del espacio está muy lejos del núcleo y el núcleo es súper, súper chico. Entonces, tenemos casi todo en un átomo es vacío. ¿Por qué? Porque tengo el núcleo chico y todo alrededor como una nube que forman esos electrones que se están moviendo a alta velocidad. Los electrones son tan livianos
que casi toda la masa del átomo la dan los protones y los neutrones. Entonces decimos que la masa atómica es prácticamente la masa nuclear. Y esa nube de electrones que andan dando vueltas es súper liviana y no altera casi el peso total del átomo. Entonces, yo en el núcleo, vamos a hablar ahora de núcleo, que es lo que está en el medio del átomo. Ese núcleo tiene carga positiva, y los electrones que están afuera tienen carga negativa. En total el átomo es neutro, porque tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Eso es cuando el elemento químico es neutro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablábamos del nitrógeno. Si el nitrógeno tiene 7 protones en el núcleo, va a tener 7 electrones dando vuelta alrededor, al menos hasta que suceda alguna reacción química, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo protones en el núcleo, todos esos protones dijimos que estaban concentrados en una región del espacio muy chica, porque el núcleo es muy pequeño. ¿Cómo hago yo para tener muchas cargas positivas juntas? Es re difícil, porque sabemos que las cargas iguales se repelen. Entonces tengo muchas cosas positivas juntas. No las podría tener si no fuera porque existen los neutrones. Que los neutrones son partículas sin carga que se meten en el medio de esos protones para estabilizarlos, para que los protones no se toquen entre sí, ¿sí? Esos neutrones y esos protones quedan juntos por un tipo de fuerzas que no vemos a nivel macroscópico, que se llaman fuerzas fuertes y que son de corto alcance. Para compararlo, por ejemplo, las fuerzas gravitacionales es lo que mantiene, es lo que hace que dos cuerpos se atraigan, por ejemplo, a nivel astronómico. Qué sé yo, la Tierra está alrededor del Sol y queda ahí por fuerzas de gravedad. Esas fuerzas son de largo alcance, porque la distancia de la Tierra al Sol es enorme y se siente esa fuerza, pero estas fuerzas fuertes son de corto alcance. Entonces a nosotros no nos hace nada, porque vivimos en el mundo macroscópico, pero es lo que hace que las partículas nucleares se mantengan unidas, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí vamos. Perfecto, Jimena. Bien. Excelente. Digo, sí, ya tengo miedo. Bueno. Una pregunta. ¿Siempre yo, perdón, capaz que pregunto una obviedad. ¿Siempre son neutros? O sea, ¿siempre la misma cantidad de protones que electrones? No, ¿no? Bueno, en realidad la materia neutra sí. No lo son cuando ya están combinados esos átomos para formar alguna molécula o algún sólido iónico. Por ejemplo, la sal de mesa, que es cloruro de sodio, que ya vamos a ver ese ejemplo. El sodio pierde un electrón que lo toma el cloro, ¿sí? Y se mantienen unidos así porque ahí queda uno negativo y uno positivo. Estoy simplificando mucho la historia, ¿no? Y entonces se atraen y quedan juntos. Y ahí vos, si separaras y dijeras, bueno, hasta acá llega el átomo de sodio, no está neutro, tiene un electrón menos, es un cation, está positivo. Y el cloro tiene un electrón más, o sea que si lo separo es un anión, ¿está? También podemos tener iones en solución a veces. Yo puedo poner algo en solución y queda cargado, y esa carga se estabiliza, por ejemplo, con el agua alrededor, ¿sí? Porque obviamente una cosa cargada no es estable, entonces necesita siempre algo que lo proteja, digamos. Pero, digamos, en la vida cotidiana, si yo agarro, no sé, agarro un metal, por ejemplo, ese metal es neutro, ¿sí? Si yo agarro la llave de mi casa, es materia neutra. ¿Se entiende? Gracias. Bueno. De nada, digo. Bueno, me quedé pensando. Sí, lo que estaba hablando. Bueno, entonces, dijimos que si un átomo en una reacción química gana o pierde un electrón, se transforma en un ion, ¿sí? Si gana el electrón, será un anión. Si pierde un electrón, será un cation y queda con carga positiva, ¿sí? Bien, y lo de los isótopos, que está puesto ahí, es porque yo dije que tengo un núcleo con protones de carga positiva y lo puedo estabilizar metiendo neutrones. Ahí está. ¿Cuántos neutrones pongo? Y bueno, se pueden poner distintas cantidades, en realidad eso existe a nivel natural, es la abundancia de los isótopos, y según la cantidad de neutrones que yo tenga, voy a tener un isótopo u otro. Y siempre hay uno que es más abundante. Para volver al ejemplo del carbono, el isótopo más estable del carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. Entonces yo sumo, me da 12, que es la masa del carbono.
más o menos, obviamente la masa depende de otras cosas, pero para ser bien simple, la masa atómica más o menos me habla de la cantidad de protones y de neutrones, más o menos. Cuando yo tengo un carbono 13, significa que ese núcleo tiene los 6 protones de antes, pero tiene 7 neutrones. Y el carbono 14 tiene 8 neutrones, ¿sí? Y lo que habíamos visto, lo que les estaba contando aparte, es que mientras más grande se me haga el núcleo, más inestable se vuelve, ¿está? ¿Por qué? Si yo tengo más protones, necesito más neutrones, obviamente para estabilizar, porque esos protones no se pueden tocar, ¿sí? Cuando yo empiezo a tener un núcleo cada vez más grande, y yo les dije que las partículas de ese núcleo quedan unidas por fuerzas fuertes que son de corto alcance, mientras más grande es el núcleo, menos efecto hacen esas fuerzas, porque no se empiezan a no ver partículas que están un poquito más lejos. Entonces eso hace que muchos de esos núcleos se rompan, y eso es lo que es la radioactividad. ¿Está bien? Son núcleos que se van desintegrando en el tiempo. Pero eso que un núcleo se rompa no tiene que ver con la química, sino con la física. Porque a nosotros en química lo único que nos interesa es la parte de los electrones, cómo se combinan para formar distintas moléculas o distintos sólidos, ¿sí? Bueno, no sé si ahora se entendió algo de lo que dije. Sí, Okay. ahora muy bien. ¿Ahí vamos bien? Sí. Bueno. Acá está el típico chiste que uno no puede saber la posición y la velocidad de un electrón al mismo tiempo, porque dijimos que esos electrones se comportan de una manera distinta a la que vemos en el mundo macroscópico. No es como un auto, que sabemos que es el típico problema de física. El tren parte a las 8 de la mañana del punto A y llega a B, diga cuánto tarda. Bueno, no podemos hacerlo con los electrones porque no sigue esas leyes. Y sabemos que no sabemos dónde está el electrón. Sí sabemos que hay una probabilidad de encontrar el electrón en alguna zona del espacio. ¿Por qué? Porque el electrón se mueve a una velocidad de la luz, es una velocidad muy alta, y lo que podemos hacer, siempre que medimos algo, en química, en física, en lo que sea, siempre que medimos algo, alteramos el estado cuántico, sería, de lo que sea que estamos midiendo. Vieron que dicen, no mires el agua que no va a hervir. Bueno, es el típico chiste que hacemos cuando vos medís, siempre alterás lo que estás midiendo. Entonces, lo que sí se han calculado es como una probabilidad de que el electrón esté en esta zona. Y eso es lo que me da esos orbitales con distintas formas que vimos el otro día en la nota de Vanina que había escrito para el gato y la caja. ¿sí? Ese es un GIF que muestra los distintos orbitales, la forma que tienen. ¿sí? Entonces sabemos que el electrón está en esas zonas rojas, tiene más probabilidad de estar que en las zonas violetas. Eso sería lo que muestra el GIF. ¿Estamos ahí? Sí, sí, te seguimos. Cuántica, ¿no? Es simplemente mostrarles que todo el conocimiento que se fue desarrollando y que obviamente cuando se hizo la tabla periódica, la primera, todo esto no se sabía, ¿sí? Y por eso empezaron a ordenar por masa, que era lo más fácil de medir. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto en la vez pasada en la nota que los electrones se metían como en casitas y que solamente podían entrar 2 electrones por casa, siempre y cuando esos electrones miraran para lados distintos? Eso en realidad lo que está diciendo es que hay niveles de energía alrededor. ¿Por qué? A ver, vamos para atrás un poco. Los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo. Sí. Esos electrones tienen distinta energía. ¿Está? Y se van metiendo en esos orbitales. Yo les puse 1s, es una esfera, tiene más probabilidad de estar en una esfera de un tamaño chico. El nivel que sigue se llama 2s, y también es una esfera, y está un poquito más lejos del núcleo. Después empiezan a llenar los orbitales 2p, que son como esas formas de, no sé, como 2 pelotas pegadas. ¿Qué forma de qué tiene eso? Como de infinito, no sé, bueno. Pero tienen formas extrañas. Pero la cuestión es que en cada uno de esos yo voy metiendo 2 electrones. 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones. ¿Está? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tengo un átomo de hidrógeno. El hidrógeno, ¿ustedes saben cuántos electrones tiene? ¿Alguien sabe? 1. Uno. Bien, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, el más liviano de todos
y el que tiene un solo electrón y un solo protón. Entonces, ese electrón, cuando ese átomo está tranquilo y relajado, se va a ir al orbital 1s. ¿Está? Porque mientras menos energía, mejor, siempre. Son más estables. Entonces, siempre va a intentar irse al de menos energía, que es el 1s. Entonces, el átomo de hidrógeno, decimos que tiene una configuración electrónica 1s1, porque tiene un electrón en el orbital 1s. ¿Quién sigue en la tabla periódica? En la tabla periódica sigue el helio. El helio, que es ese gas que hace nuestra voz que suene graciosa cuando le sacamos el gas al globo, el helio tiene 2 electrones. ¿Dónde se va a meter ese segundo electrón? ¿Alguien se imagina? ¿Dónde lo pongo? ¿En qué orbital? El 1s. Bien, en el 1s, porque aquí hay uno solo. Entonces, si en el 1s yo tenía un electrón así, se va a meter otro electrón así. Y llené el orbital 1s. Entonces, cuando venga el tercer elemento de la tabla periódica, que es el litio, que nos importa, ese electrón no puede volver al 1s, porque ya está lleno. Entonces se va a ir al orbital 2s. Entonces decimos que el litio, su configuración electrónica es 1s2, tiene 2 electrones ahí, 2s1, porque tiene un electrón ahí. Y así, si yo ya les estaba dando una pista de cómo se ordena la tabla periódica, si yo sigo creciendo en número atómico, es decir, sigo yendo a elementos que tienen cada vez más electrones, voy llenando de a 2 electrones por orbital, ¿sí? Y ahí tienen ese dibujito de cómo se van llenando esos orbitales por energía. Si ustedes siguen la línea de flecha, va 1s, 2s, 2p, 3s, y así se van llenando. Que no nos importa, pero la cuestión es que mientras el átomo se va haciendo más grande, va metiendo sus electrones en los orbitales de menor energía. ¿Ah? Bien, espero hasta ahí que se haya Ahí entendido. el 6 que está con el 2p, quiere decir que entran hasta 6 ahí. Claro, porque ves que el 2p son 3, 2px, 2pi y 2pz. O sea, son Bien. 3 orbitales que tienen la misma energía cuando están vacíos, ¿sí? Tienen la misma energía, se llaman orbitales degenerados, ¿sí? Y así hay muchos que tienen la energía. Los p son 3, los d son 5 y los f son 7 orbitales con la misma energía. Entonces, los p pueden meter hasta 6 electrones, los D pueden meter hasta 10 electrones y los F pueden meter hasta 14 electrones. ¿Sí? Porque es como se disponen en el espacio. Todo esto viene de la cuántica y de cómo se resuelven las funciones de onda y etcétera. No nos importa, pero la cuestión es que siempre son orbitales que van creciendo en energía, que tienen distintas formas y que solo pueden meter hasta 2 electrones cada uno. ¿Está bien? Bien. Bien. Gracias. ¿No? ¿A ustedes? ¿Por preguntar? Bien, entonces, esto es un cuadradito de la tabla periódica. ¿Qué nos dice un cuadradito de la tabla periódica? Tenemos en el medio el símbolo químico. ¿Por qué? Porque a cada elemento se le asigna un símbolo para poder escribir las fórmulas de manera más eficiente, porque si tuviéramos que escribir el nombre del elemento cada vez que vamos a hacer una fórmula química, nos morimos. El símbolo químico depende de un montón de cosas, depende de cómo se llamaba en esa época, depende de si lo nombraron en latín, por eso algunos no tienen nada que ver con el elemento, ¿sí? Arriba a la derecha está el número atómico, arriba a la derecha de lo que puse yo, las tablas varían un poco, entonces no importa, pero el número atómico, acuérdense que me dice cuántos protones hay en el núcleo. Después les va a poner el nombre y abajo les pone la masa atómica, ¿sí? Entonces, la masa fue una de las primeras cosas que lograron determinar y por eso vieron que a medida que el átomo crecía, la masa iba aumentando y dijeron, los ordenemos así. Y más o menos sigue las tendencias, ¿sí? Ya les voy a contar. Entonces, ahora les voy a contar un poco de lo del cloruro de sodio. Nosotros ya vamos a ver dónde están estos elementos en la tabla periódica. Pero ¿qué pasa? Si nosotros miramos el sodio, solo un metal, es un metal muy reactivo. Si ustedes ponen un poquito de sodio en agua, explota, se prende fuego. Es una cosa terrible. Por otro lado, existe el cloro, que cuando está solo el cloro forma moléculas de cloro 2 átomos de cloro forman una molécula, y ese gas se utilizó en un momento para hacer armas químicas, o sea, es terriblemente tóxico, corrosivo y nos asfixia, ¿sí?
Pero si yo junto un átomo de cloro y un átomo de sodio, obtengo cloruro de sodio, que es una sal de mesa que es súper estable, jamás a nadie le explotó el salero, y encima nos lo podemos comer. Y encima es re rico, yo como todo con mucha sal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se explica que dos cosas tan terribles para nuestro cuerpo terminen en algo que es, nada, súper, súper inocuo? ¿Sí? Eso lo podemos... Los hipertensos no dicen lo mismo, pero Ah, bueno, sí. Ay, sí, sí. Bueno, perdón. Lo que quiero decir es que no nos vamos a morir. O sea, el sodio en cantidades excesivas. Volvemos a los químicos, chicos. Cantidades excesivas de nada está bueno. Pero el cloruro de sodio no hay que demonizarlo, ¿sí? O sea, no está bueno comerse todo el salero, pero si una persona es sana y come un poquito de sal, no se va a morir, ¿sí? Pero si come un poquito de sodio, todos nos vamos a morir. Entonces hay una diferencia ahí. Eso es lo que quería remarcar. Está, sí, pero obviamente. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué sucede esto? Todo esto lo podemos explicar con la configuración electrónica de esos dos átomos. Es decir, a dónde están sus electrones, ¿sí? Entonces, vamos primero con el sodio, que es el más fácil. El sodio, fíjense que está abajo del hidrógeno y del litio, ¿sí? ¿Qué tenían en común el hidrógeno y el litio cuando vimos sus configuraciones periódicas? El hidrógeno tenía un solo electrón que se iba al orbital 1s. El litio tenía 3 electrones. ¿Que dónde se iban esos electrones? 2 se iban al 1s y 1 se iba al 2s. O sea que los hidrógeno y litio tenían un electrón solo en un orbital s. ¿Sí? Al sodio le pasa lo mismo. Solo que tiene más electrones. Fue llenando otras cosas, pero su último electrón terminó en un orbital 3s. ¿Sí? ¿Qué pasa? La estabilidad de un átomo se da muchas veces, ¿sí? Por tener una cantidad de electrones determinada, que es lo que se habla de completar el octeto muchas veces. Yo voy a saltar una y les voy a mostrar primero la última columna de la tabla periódica. ¿Alguien sabe cuáles son esos elementos? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y el último que no sé cómo se llama. Los Los gases Los nobles. gases nobles. Gases nobles. ¿Y alguien sabe por qué se llaman gases nobles? Porque no reaccionan. Porque no reaccionan. Bien. ¿Y por qué son gases? También. Porque no se quieren juntar con nadie. Entonces quedan como átomos gaseosos. ¿Y por qué no quieren interaccionar con nadie? No quieren interaccionar con nadie porque interaccionar con otro elemento significaría ganar o perder un electrón, o compartir. Ellos no quieren ni ganar ni perder un electrón. ¿Por qué? Porque ellos están justo completando un nivel. ¿Se acuerdan que decíamos hay orbitales 1s? Después hay 2s y 2p. Después hay 3s, 3p y 3d. ¿Sí? Ese 1, 2 y 3 los llamamos niveles. Cuando yo completo un nivel entero, mi átomo justo queda muy estable, muy estabilizado. Por eso esos gases, fíjense, el helio tiene 2 electrones, los dos se iban al 1s. El neón, que tiene 10, tiene, a ver, síganme con los dedos, 2 electrones en el 1s, 2 electrones en el 2s, y los 6 que quedan se van al 2p, que se acuerdan que pueden meter 6 electrones. Entonces justo completó el nivel 2. Por eso el neón tampoco quiere reaccionar con nada, ¿sí? Y así todos los que siguen les pasa lo mismo, con el nivel 3, con el nivel 4, con el nivel 5, etc. ¿Qué pasa con el sodio? Volvamos al sodio. El sodio tiene 11 electrones. Si perdiera un electrón, quedaría con 10. Si queda con 10, le va a pasar como el neón. Va a tener completo el nivel 2 y no va a tener nada en el 3. Entonces eso hace que se estabilice mucho el átomo. Y por eso el sodio medio como que regala el electrón. Tipo, ¿alguien quiere mi electrón? Se lo cedo, porque si yo lo cedo, me vuelvo como el neón. Y todos quieren ser el neón. Todos quieren ser estables. ¿Sí? Es lo que la naturaleza tiende a que sean cosas estables, ¿sí? De menor energía. Por eso el sodio es tan explosivo, reactivo. Porque al menor contacto con algo que pueda captar ese electrón, lo va a hacer. Y lo hace tan rápido, de una manera tan violenta, libera mucho calor y eso hace que explote. ¿Sí? Por otro lado está el cloro. Fíjense el cloro dónde está. Está del otro lado de la tabla periódica,
está pegado al argón, pero está para el otro lado de un gas noble, ¿sí? Al cloro le falta un electrón para completar ese nivel. Si ganara un electrón más, se volvería como el argón. Y eso haría que tenga todo su nivel 3 completo, y eso lo estabilizaría muchísimo. Entonces el cloro tiene mucha sed de electrones. Él quiere ganar un electrón, ¿sí? Y justo el sodio quiere cederlo. Entonces, cuando se ven un sodio y un cloro, se abrazan, el sodio le pasa el electrón al cloro y quedan todos felices. Y eso hace que se forme un compuesto súper estable, porque ahí ya nadie más quiere ni dar ni recibir un electrón. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Perfecto. ¿Y los otros que están así, uno de cada lado, que también pasa lo mismo? El Tipo el bromo. flúor, el bromo, esos. Ujú, sí. Lo mismo, exactamente. Y ahí viene una cosa genial que acabas de decir, que fíjense que entonces cada columnita de la tabla periódica tiene elementos que se comportan de manera muy semejante. Así como dijimos, hidrógeno, litio y sodio tienen un electrón, el último electrón en el nivel S, el flúor, el cloro, el bromo, yodo, todos esos de la derecha del grupo 17, tienen el último nivel P casi ocupado, ¿sí? O sea, tienen 5 electrones en vez de 6, y por eso quieren mucho ganar un electrón. ¿Está? Entonces, ya eso nos está dando muchas pistas de la tabla periódica. Fue muy inteligente la persona que ordenó los elementos, porque se dio cuenta que, primero, si vamos de izquierda a derecha, en una misma fila, lo que vamos haciendo es, vamos agregando cada vez un protón más, o sea, un electrón más. ¿Y cuándo bajaba de fila? Bueno, bajaba de fila cuando veía que el elemento se empezaba a comportar como el de la primera columna de la fila anterior, ¿sí? Por ejemplo, pusieron el litio, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, después seguía el sodio, pero el sodio en realidad se comportaba muy parecido al litio. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron enter, bajaron la línea y pusieron el sodio bajo el litio, ¿sí? Entonces, de izquierda a derecha vamos aumentando el número de protones y de electrones, y de arriba a abajo, ¿se acuerdan que vamos completando distintos niveles? La primera fila completaba el nivel 1, la segunda fila completa el nivel 2, la tercera el 3, y así para abajo, ¿sí? Y una columna se dice que es una familia porque tiene elementos que se comportan de manera muy parecida. ¿Está? ¿Cómo vamos? A ver, vamos a hacer un experimento de cómo vamos. Pensemos en el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno, fíjense que está en la columna 16. ¿Qué va a querer hacer el oxígeno para estabilizarse? Ganar dos, ganar dos. Bien, le gustaría mucho ganar 2 electrones, ¿está? Porque si gana 2 electrones se transforma en el neón. Bueno, no se transforma en neón, obviamente, pero va a tener la configuración electrónica del neón y eso lo estabilizaría. ¿Y dónde ustedes conocen que se combine el oxígeno con dos cosas? Con 2 átomos de otro elemento. El agua. El agua, perfecto. Entonces, el átomo de oxígeno se combina con 2 hidrógenos, que fíjense que el hidrógeno le gusta perder ese electrón, no tiene ningún problema, ¿sí? Está bien, no se transforma en nada porque no hay nada antes del hidrógeno, pero pierde ese 1s que está ahí solito y se lo cede al oxígeno. ¿Tá? De todos modos, esto que estoy diciendo no es tan así, no es que es iónico y el hidrógeno le cede al oxígeno, ahí es un enlace covalente, los electrones están semicompartidos, pero no importa. Es la idea, para ver si entendieron que el oxígeno quiere ganar 2 y de dónde los obtiene del hidrógeno que lo quiere ceder. ¿Sí? Bien, entonces ven que la tabla periódica nos ayuda a predecir muchas cosas, el comportamiento de muchos elementos. ¿Sí? Bien. Quienes saben química deben estar viendo que yo estoy simplificando mucho, disculpen, pero ustedes ya saben todo esto, entonces, Lola. Bien, entonces, por lo que veníamos diciendo, la tabla periódica se divide en esos bloques, ¿está? Que es, ¿qué orbitales estoy llenando en ese momento justo? ¿Está? Entonces, tenemos el bloque S, que es donde están el hidrógeno, el litio, el sodio, etc., que están poniendo justo electrones en el nivel, en los orbitales S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, ¿sí? Y eso es lo que le da esa estructura a la tabla. Bien. De esos elementos, muchos los encontramos en la naturaleza,
pero hay muchos que no, que hay que sintetizarlos en el laboratorio porque no existen. ¿Por qué no existen? Porque son muy pesados, son radioactivos. Entonces, algunos existieron en algún momento y ya no quedan, y otros nunca existieron y los estamos sintetizando. ¿Está? Y les quería mostrar esto, que es como de los elementos que hay en la tabla periódica, hay muchos que están en peligro de extinción, por decirlo así, porque se están usando tanto o para usos humanos, digamos, o lo que sea, o hay unos que se van a ir desintegrando también, naturalmente, pero muchos de ellos es por que el hombre y la mujer, el ser humano, los está utilizando y corren peligro de que en algún momento no existan más y solo se consigan. Pero se van transformando en otros. Depende, los que son radiactivos sí, y los otros no. O sea, si yo utilizo mucho, por ejemplo, el litio para hacer baterías, como vamos a ver en la próxima presentación, el litio va a estar solo en las baterías, entonces yo no lo voy a encontrar más en la Tierra. Y el litio no es que se desintegre o porque es un átomo muy chiquito, no es radioactivo, simplemente quiere decir que no lo voy a encontrar más en fuentes naturales o lo voy a tener que reciclar de algo que ya produje o lo voy a tener que sintetizar. Eso quiere decir. Bien. Y acá lo que les puse es una tabla periódica que tiene los elementos de distinto color de acuerdo a cuándo se descubrieron. Fíjense que los últimos, los que están en rosa, son los últimos que se descubrieron hace muy poquito. De hecho, los últimos fueron en el 2016. Y por eso ahí les puse una nota de National Geographic para que también hagamos un corte para descansar. Vamos a tomarnos 10, 15 minutos. Y si quieren lean esa nota, es cortita, les va a llevar menos que lo que nos tomemos. De paso, se hacen el mate, comen algo, lo que quieran. ¿Les parece que nos encontremos a las 35? 15 minutos, Bueno. 37. Bueno, genial. ¿Leemos la ¿Cómo? nota del litio? No, la nota que se llama Cazadores de Elementos. Ah, casual. ¿La ven? Sí. Bien. Esa nota les va a hablar un poco de cómo hay un grupo de investigación que es el que está encontrando los elementos más pesados en este momento y cómo lo hacen. Es anecdótica. Pero, ¿Sí? ¿dónde está? Bueno, Perdón, está en no el encuentro. En el aula virtual hay una parte que dice tabla periódica, bien abajo. Ahí no me puso el link, gracias. Pero si no, en el aula virtual, más hacia abajo, dice tabla periódica y es la primera nota que está ahí. ¿Sí? Y después abajo hay un link de una tabla periódica interesante que si quieren la pueden chusmear también. Yo dejo apagado cámara y micrófono, pero cualquier cosa me van escribiendo. ¿Está? Bueno, nos encontramos en 40. ¿Sí? Son 17 minutos.